regreso a casa. Hay un momento del día en el que todos buscamos lo mismo: llegar a casa, respirar, desconectar un poco, y en ese trayecto. En Regreso a Casa encuentras historias que te hablan, noticias que importan, voces que acompañan y la energía justa para cerrar el día con calma. Tráfico, clima, entrevistas, análisis y esa conversación que te hace sentir parte de algo. De lunes a viernes, Regreso a Casa, porque la tarde se siente mejor cuando alguien te acompaña. Saludos cordiales a toda nuestra audiencia de Radio Mundo Miami y de unonext.com. Soy Mariana Gómez, tengo el inmenso placer de recibirlos para iniciar la conducción de nuestro espacio La Noticia en Profundidad, junto a don Ernesto Rivero al frente del control técnico, haciendo la magia posible. A mi acompañante de esta hora, no lo dejé que se fuera, él acaba de concluir su programa, que por cierto, ya tiene ¿cuántos días, Cristian? Llevamos 2 días al aire, imagínate. Nada, primera semana, qué alegría. Buenísimo, ¿eh? Súper contento. Bueno, Cristian Mancera está con nosotros, bueno, obviamente en su calidad de gobierno local, es un área de su vida, pero yo lo traje como dirigente político colombiano fuera de Colombia, ¿no? Para analizar la cita más importante en el ámbito noticioso para Latinoamérica el día de hoy, que es la reunión entre el presidente Donald Trump y su homólogo colombiano, el presidente Gustavo Petro. No tenemos, al momento de comunicarnos con ustedes, no tenemos una declaración oficial que podamos compartir. Pero le dije a Cristian, quédate conmigo para que analicemos cómo llegamos a esta reunión y qué significa esto desde el punto de vista de la trascendencia para los colombianos, ¿no? Y que sea el presidente que llega después de tantos dimes y diretes, después de tantas declaraciones tan cuestionadas a la Casa Blanca finalmente. Pienso que se llega aquí después de entender de que la administración Trump habla en serio cuando se trata de retomar el hemisferio occidental. Y creo que muchos malentienden el concepto de retomar. Retomar no es un tema de un concepto imperialista o Star Wars aquí que viene un imperio diabólico a apoderarse de la región, no, sino es entender de que todos hacemos parte de este continente americano, de que durante casi 70 años hemos permitido que Cuba sea un eje del mal, favoreciendo escenarios nefastos en Colombia, Venezuela y otras partes de la región latinoamericana. Y esta administración llegó con el fin de extirpar esos cánceres. Entonces empezó con Venezuela, pero en Latinoamérica estaban ya muy relajados, sobre todo estos politiqueros, digamos, de izquierda, que están acostumbrados a hacer lo que quieren con sus pueblos, que esto se iba a seguir permitiendo. Porque es que vale la pena notar que los pueblos latinoamericanos, cuando van a las urnas, eligen a sus presidentes en forma democrática. Pero, desafortunadamente, en los últimos 20 años o 30 años, como ha pasado en Venezuela, ese concepto democrático se ha vuelto una dictadura democrática, en donde la gente va y vota, pero termina eligiendo a un dictador o a un usurpador que finalmente, y digo eligiendo, porque se roban las elecciones. Entonces se roban las elecciones, no hay democracia, y entonces eso ha venido siendo como una actitud ya muy permanente en algunos países, y Colombia, a pesar que tiene una elección de un presidente como el señor Petro, que fue elegido democráticamente, eso no quiere decir que esa influencia de Venezuela sobre esa región no haya influenciado, que haya llegado al poder. Entonces el dinero para las campañas, para favorecer ciertos grupos sociales, la influencia nefasta, sobre todo en algunos medios de comunicación, la narrativa que se ha venido manejando, eso nos ha llevado a tener un Petro, y hoy por hoy Trump lo que está buscando es limpiar el hemisferio, pero no limpiarlo para que Estados Unidos mande, sino para que estos pueblos se puedan regir bajo regímenes democráticos que beneficien a sus comunidades. Y Petro en este momento ve que están hablando en serio de que ya no es un tema de que, no, esos gringos, esos americanos no van a venir aquí a molestar, vamos allá, les decimos que vamos a cuadrar la cosa y sigue todo igual. En este caso, esta administración no quiere eso, quiere compromisos reales,
a acciones reales para poder ejecutar un plan a corto y mediano plazo que permita que la región se recupere, que Colombia juegue un rol en la transición venezolana, que Colombia juegue un rol en la recuperación de los territorios donde hay grupos ilegales, donde hay cultivos ilícitos, y que vayamos avanzando hacia una reducción sistemática de esos cultivos para que el tráfico de drogas se reduzca hacia los Estados Unidos. Entonces llegamos aquí, después de muchísimos años, no solamente la administración Petro, sino Petro incluido, y entonces ahorita vamos hacia un camino tal vez de una relación, aunque le falte poco a Petro, pero una relación más dialogada, más consensuada, en donde puedes pensar distinto a mí, pero nos vamos a poner de acuerdo en lo que necesitamos estar de acuerdo por el beneficio Justo de los pueblos. hablando de eso, de pensar distinto, el propio secretario de Estado Marco Rubio decía que esto no era un tema necesariamente de derecha o de izquierda, porque ellos aseguran que han tenido excelentes relaciones incluso con gobiernos de izquierda en el mundo y además hasta con los dictadores más feroces. Correcto. Han tenido que entenderse, lo cual no significa apoyar de manera irrestricta el accionar de esos gobiernos, ¿no? Pero hemos descrito muy bien lo que gana Petro, ¿no? Y cómo llega Petro, ya sabes, ¿no? Caminando torcido a esa reunión en la Casa Blanca. Pero ¿qué gana Estados Unidos de cara a esas alianzas tan importantes que describías al principio sobre su mirada al hemisferio occidental y dos temas fundamentales? Si hablamos del corazón del votante estadounidense, la seguridad nacional de Estados Unidos es uno, y también las alianzas estratégicas desde el punto de vista económico, porque una cosa va con la otra. No, totalmente de acuerdo. Y Estados Unidos lo que quiere buscar es que el hemisferio no sea un campamento para Irán, para China, para Rusia, para estos enemigos de Estados Unidos que de una u otra manera han utilizado ese eje del mal entre Cuba, Nicaragua, Venezuela, para insertarse en la región, generar daño. Y yo no quiero aquí ser proveedor de especulación y teorías conspirativas, pero todo ese dinero de esas campañas políticas, sobre todo de izquierda, ¿de dónde sale? O sea, si no tienen empresarios, si no tienen empresas realmente, ¿de dónde sale? Entonces a veces aparecen empresas en una casa, por allá hay un barrio X, y entonces ahí es donde la gente empieza a preguntarse de dónde viene todo ese dinero. Y es un tema no solamente especulativo, sino real, que está pasando, sobre todo ahorita en Colombia en la actualidad, pero en el pasado. Paga la redundancia, o sea, dinero que se usó, sobre todo para campañas. ¿De dónde salió toda esa plata? Venía de Palestina, venía de Irán, venía de Venezuela. ¿Y por qué el presidente colombiano, por ejemplo, estuvo defendiendo tanto la causa palestina? ¿Quién daba la orden de que eso se hiciera? Porque es la primera vez que un presidente colombiano toma una postura tan radical frente a un tema tan sensible. Entonces lo que gana Estados Unidos no es tanto como ejercer como tú vas a hacer lo que yo diga, pero Estados Unidos sí gana la capacidad de controlar un hemisferio que se estaba saliendo de control porque en el pasado habían tomado la decisión, y esto hay que ser claros en esto, que es gracias al secretario de Estado Marco Rubio, que tiene una claridad frente a lo que es el hemisferio, lo que representa Latinoamérica para Estados Unidos, y que no podíamos seguir con esa actitud de que, bueno, esos hispanos allá, o esos latinoamericanos, que hagan lo que quieran, y si China o Rusia vienen no importa. Creo que Estados Unidos había tomado una actitud bastante laxa, olvidadiza de la región, y creo que entendió por fin, también con la influencia del secretario de Estado Marco Rubio, que es un tema de seguridad nacional. Entonces no es un tema de que yo pueda quedarme quieto ante todas esas amenazas que se han venido presentando. En Colombia, por ejemplo, ya tenemos una mezquita en cada esquina, y no es nada en contra de la comunidad musulmana, sino es un tema, ¿quiénes están detrás de eso? La Hermandad Musulmán, grupos islámicos que son... El tema es que no haya opacidad, que haya Exacto, claridad, que haya la claridad. población sepa quién tiene al lado. Entonces ahí es donde viene el tema, y pienso que ahí Estados Unidos tiene una capacidad de tener una visualidad más clara de lo que es la región, y cómo al no erradicar, sino limpiar estos escenarios nefastos, va a permitir tener también claridad quiénes son los socios y con quién puede transar. Hablemos del desempeño en la oratoria. Cristian, tú te dedicas a eso, esa es tu carrera. Y a veces, bueno, por lo menos el presidente Trump no es el más apegado a la política en sentido más estricto. Él dice muchas veces lo que le parece, Correcto. lo que piensa, ¿no? Después tienen que salir los demás miembros del gabinete a tratar de enmendar la plana o a explicar de qué se trató el anuncio. Pero bueno, ese es un estilo suyo particular. Como Petro también tiene su estilo muy particular. El tema es la gravedad de lo que ha dicho recientemente, ¿no? Cosas muy subidas de tono, muy distantes de la estatura, de la presencia moral, sobre todo, que tiene que tener un presidente, ¿no?
casi de acuerdo a su último desempeño era impensable un encuentro como este. Pero aún así, el presidente Trump, cuando Petro lo llama, le dice, sí, vamos a reunirnos en la Casa Blanca. ¿Cómo podemos entender esto de un presidente, y más siendo colombiano, ¿no? Tiene que verse de alguna forma esto. Pues yo lo no veo tan cómoda, como capaz. algo positivo, porque finalmente está en juego miles de colombianos, un comercio bilateral, empresarios que dependen de esa relación, 27% de las exportaciones colombianas se venden en Estados Unidos, las remesas, todo lo que, el flujo, o sea, el relacionamiento es clave. Pienso que lo que ha pasado es que el presidente Gustavo Petro se le olvidó ese aspecto tan importante y quiso jugar el tema ideológico, el tema no revolucionario, lo quiso meter en el juego, de que es que no, yo voy a dármelas de aquí Bolívar y voy a ir allá a Nueva York y voy a decir que no hagan lo que diga Trump y esto y lo otro, pero vuelvo y te insisto, creo que parte de esa estrategia viene también de unos compromisos políticos que adquirió esta persona para poder llegar al poder en su momento, que es la única explicación clara. Porque uno no logra entender que un presidente colombiano se hubiera enemistado con Israel, que hubiera dejado unos acuerdos comerciales con Israel simplemente por defender una causa que cualquiera diría, ¿no? Como colombiano, porque no más bien se preocupa por la cantidad de líderes sociales que están siendo asesinados a diarios en Colombia. Es el gobierno, después de Iván Duque, en donde más han matado líderes sociales. Y los policías, y los soldados. Y soldados y todo esto. Entonces, cuando estaba Iván Duque en el poder, no hacían sino criticar que ese gobierno no estaba haciendo nada cuando mataban a estos líderes sociales. Ahora está él en el poder y el incremento es bestial, o sea, es una cosa absurda. Entonces hay una doble moral, hay un doble rasero en ese aspecto. Entonces yo sí pienso que el lenguaje, por ejemplo, hablar de sexo abiertamente en una alocución presidencial, de que él es un gran amante, ¿no? Cosas que son totalmente inverosímiles. O decir que Maduro sea juzgado en Venezuela y no en Estados Unidos, que América Latina debe juzgar a sus líderes, o sea, toda esa palabrería y yo diría, ¿no?, verso ideológico barato, ponen problemas a Colombia. Entonces, cuando vienes a hablar con un presidente como Trump ya sabe a qué se atiene, o sea, con Petro, pero hay que cogerla con calma, ¿no? Hay que ser muy mesurado en el diálogo y todo eso, porque tú puedes tener tu opinión personal frente a temas políticos, pero uno como líder político, líder comunitario, para eso el concepto de líder político, líder comunitario implica que uno está hablando de representación de una comunidad, inclusive los que no votaron por uno. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado qué dice, cómo lo dice, para efectos de que no es que sea postizo a la palabra, sino es un tema de saber hablar, porque cada palabra puede generar un daño económico en tu población, y por eso lo que está pasando ahorita es prácticamente una apagada de un incendio. Llamaron a los bomberos y entonces le dieron una audiencia con el presidente Trump para efectos de que no se quemara la casa, porque íbamos camino a un escenario nefasto, y a mí me parece vergonzoso que un presidente colombiano esté en una lista Clinton, que esté Colombia desertificada simplemente porque no se pudo quedar callado. Y callado no es que no pueda hablar, no, yo quiero corregir eso, o aclarar. El tema es que hablar con los temas que importan realmente para la relación y no meter al país en problemas. Y es que finalmente, antes de dejar de ir, que siempre te tienes que ir, cuando un gobierno no puede solo contra un flagelo terrible, pide ayuda. Para eso están los tratados internacionales, la cooperación internacional, los organismos hemisféricos, todos habidos y por haber. Por ejemplo, el presidente Noboa, con la situación tan terrible que está viviendo Ecuador con la violencia, ha pedido ayuda. Ha dicho, no podemos solos con esto. Y ni hablar de Haití, por favor. Claro. Entonces, pedir ayuda no es un problema. Además, y no es violación de la soberanía tampoco, si está bien enmarcado dentro de los tratados internacionales y los convenios. Claro, pero es que hay que analizar un tema. El narcotráfico dejó de ser un problema de Colombia hace años. Es un delito transnacional. Hay bandas criminales desde Argentina, Brasil y todo de ahí para arriba. O sea, esto es todo un eje central de narcotráfico que se extiende inclusive a todo lo que es Europa del Este, sobre todo en repúblicas antiguas soviéticas, en donde a través de ahí se maneja el flujo del lavado de activos, y de ahí para arriba en los países como Suecia, Alemania, lo que es Noruega y todo esto, personas que de un momento a otro aparecen como grandes inversiones en Latinoamérica, pero resulta que son producto del lavado de activos. Entonces ya es un delito transnacional, ya no es un tema solamente de Colombia. Entonces, cuando tú, presidente de Colombia, te vas a echar de enemigo a Israel, a Estados Unidos, que son tus aliados principales para el combate, exactamente, justamente. entonces ahí le abres la puerta a que el país caiga en manos de todas esas organizaciones criminales. Entonces, eso que mencionas es clave, porque ya estamos hablando de que es un delito transnacional
y que por eso pedir ayuda, por ejemplo, Petro a toda hora habla del flagelo del narcotráfico. Ok, entonces ve a Washington y le dices a Trump, mira, el problema real es Colombia se ve afectado en números así, con datos exactos. Claro. Yo te puedo apoyar en esto. Mira que el problema que hemos tenido es que yo he querido arreglar con estos grupos. O sea, hablar de tú a tú, pero diciendo yo necesito tu ayuda para poder tener la logística necesaria para ir a estas poblaciones y poder reducir a estos violentos. Pero no se hace diciéndole a Trump que es un fascista, ni que es un Hitler o neonazi, porque entonces estás minando la relación y entonces impides, no, más bien corrijo, facilitas que personas en la extrema izquierda como en la extrema derecha utilicen eso para minar la relación y sacar provecho político. Y varios líderes políticos locales aquí lo han hecho, no con el mayor interés de Colombia, sino el interés personal. Y pienso que en ese escenario el error ha sido de Petro. Petro, por ejemplo, se ha enfrentado a congresistas de aquí al sur de la Florida, en Twitter, minando aún más la relación. Obviamente estos congresistas también han provocado ese escenario. Entonces, dentro de ese contexto, lo que pasa es que se genera una atmósfera tan adversa para Colombia, y entonces a la hora de tomar las decisiones desafortunadamente termina afectado todo el país. Y tú no puedes echarte enemigo a un congresista federal, sobre todo el sur de la Florida, no puedes echarte enemigo a un senador. O sea, a ese nivel de absurdo ha llegado Petro, de echarse enemigo a esos congresistas y a pelear como si fuera pues un bully callejero, diciéndole al uno que es un criminal, el otro le responde que es un narcotraficante, y sigue la escalada de mensajes. Y el único que termina afectado es el pueblo colombiano y también los colombos americanos que viven aquí en Estados Unidos, porque esas peleas personales, que son personales, terminan teniendo una consecuencia nefasta en las poblaciones que estas personas representan, pero es culpa de la persona en este caso que está en el Palacio de Nariño, que ha elevado el discurso a un nivel tan horrible que finalmente, como se dice ahorita en la frase pues muy conocida de la administración Trump, si buscas, vas a encontrar. Entonces no me busques porque me vas a encontrar. Y buscó Petro y terminó encontrando a la administración Trump. Y con una gran afectación tanto en lo personal como a nivel nacional pues para Colombia. Ojalá se pueda recoger un poco el agua después de esta reunión. O que se tomen un vino o se fumen la pipa de la paz y que beneficien a los dos pueblos. Pero lo más importante, ya para cerrar, es que ojalá Petro sea fundamental en la transición de Venezuela hacia la democracia. Pienso que eso es parte de la reunión. Y Trump está buscando esas alianzas. Vamos a ver cómo se involucra, cuál va a ser la declaración final, y que Petro también sirva de enlace, sobre todo para que haya una transición democrática en Colombia y que no tengamos más conflicto y guerra en nuestro país. Ojalá la cordura que resulte de esto no tenga una fecha de caducidad tan pronta, querido. Correcto. Gracias por acompañarme, Cristian. Un placer siempre. Saludos, amigos. Voy a hacer una pausa y luego me voy a Venezuela porque no les quiero ni contar lo dolorosos que son los testimonios de los familiares de los presos políticos hoy en protesta desde la Universidad Central de Venezuela. La gente está perdiendo el miedo, amigos, y la protesta comienza a ser noticia como no lo habíamos visto antes o en tiempos recientes desde Venezuela. Al regreso, quédese con nosotros. ¿Sufres de dolor de cuello, espalda o articulaciones? Es hora de descubrir qué está pasando. En MRI Now de Doral realizamos resonancias magnéticas abiertas por solo $295. Una oferta increíble para obtener respuestas claras sobre tu salud. Con la ayuda de nuestros radiólogos expertos podrás conocer la causa exacta de tu dolor y comenzar tu camino hacia la recuperación. MRI Now de Doral. No esperes más. Visítanos en 2555 del Northwest 102 Avenida, Suite 107, Doral, Florida. O llámanos al 786-600-3739. 786-600-3739. MRI Now. Tu salud es nuestra prioridad. Conéctate con el ritmo de tu comunidad en Radio Mundo Miami. Descarga la app de Radio Mundo Miami en la Apple Store o en Android y lleva nuestra programación contigo donde vayas.
prefieres escuchar en vivo desde tu compu? Fácil. Visita radiomundomiami.com y súbele el volumen a lo que pasa en tu ciudad, el país y el mundo. Radio Mundo Miami, la voz de nuestra gente. Una de cada 8 mujeres en los Estados Unidos será diagnosticada con cáncer de mama a lo largo de su vida, y es probable que conozca al menos a una persona que haya sido afectada personalmente. Pero ahora mismo puede ayudar. Es simple. Done su vehículo recreativo o remolque no deseado a United Breast Cancer Foundation. Es la forma más fácil de contribuir a una de las organizaciones benéficas líderes del país. El proceso es rápido, fácil y gratis. No solo está ayudando, sino que también recibirá una deducción de impuestos. La United Breast Cancer Foundation ofrece una variedad de programas y servicios que ayudan y apoyan a familias e individuos a lidiar con el cáncer de mama. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos su ayuda. Simplemente llámenos para comenzar y programaremos una fecha de recogida que sea con 98-3155. Eso es 800-398-3155. 800-398-3155. ¿Sufres de dolor en el cuello, la espalda o las articulaciones? Es hora de descubrir qué está pasando. En MRI Now de Doral realizamos resonancias magnéticas abiertas por solo $295. Una oferta increíble para obtener respuestas claras sobre tu salud. Con la ayuda de nuestros radiólogos expertos, podrás conocer la causa exacta de tu dolor y comenzar tu camino hacia la recuperación. No esperes más. Visítanos en 2555 Northwest 102 Avenida, Suite 107, Doral, Florida. O llámanos al 786-600-3739. Otra vez 786-600-3739. MRI Now. Tu salud es nuestra prioridad. MRINow.com. Dolor de espalda, dolor de cuello, accidente de auto, resbalones y caídas, fracturas, artritis, accidentes domésticos, quemaduras, lesiones por deporte, accidentes laborales. Encuentra la solución a tus problemas de salud en Physical Therapy Now. Es el lugar donde reconstruir su cuerpo y devolverle a la vida es la prioridad. Llama. Podcast Radio Mundo, todos los sábados a través de Radio Mundo Miami, temas de interés, noticias, economía y finanzas, fe y religión, deportes y más. Podcast Radio Mundo. Somos la voz del sur de la Florida. Acompáñanos. Si quieres ayuda urgente en casa y el número que resuelve es el que te voy a dar, 1-800-HELP-911, que es igual 800-443-57911, y allí te van a ayudar. Con nosotros en la noticia en profundidad a través de Radio Mundo Miami y unonext.com. Ayúdenos a regar un poco la voz para que más gente, zonas donde la censura todavía sigue impidiendo que la población esté bien informada. Le hablaba de la situación de los presos políticos en Venezuela. Tengo mucho más para contarle sobre la relación también entre Venezuela y Estados Unidos, mientras esperamos alguna declaración surgida de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Le contaba que hay un caso muy doloroso de la protesta hoy de las madres y los familiares de presos, como el ciudadano que sufre en Venezuela ha perdido el miedo, ha sentido que comienza a restablecerse poco a poco y con mucha cautela el espacio público para la protesta. Esto no es cosa pequeña, amigos, esto no es cosa pequeña. Quiero primero, hablando de los presos políticos, recordar cuál es la cifra de Venezuela, que como saben va llevando la cuenta, o lleva pues la contabilización de los presos políticos en Venezuela. Siguen en prisión 687 presos políticos. No ha ocurrido una liberación masiva. Esto ha sido por grupos y a cuentagotas, como hemos dado cuenta desde que estamos al frente de este espacio y después del
de los hechos que condujeron a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y tras el anuncio del compromiso bajo la presión de Estados Unidos del régimen interino de liberar a estas personas. Entonces, reiteramos que la cuenta está en 687 presos políticos de acuerdo a la cifra que comparte el Foro Penal. Esta movilización, esta protesta, concentración que tuvo lugar en la Universidad Central de Venezuela, tuvo una pequeña tarima donde varios de los familiares se subieron, tomaron el micrófono para ofrecer su testimonio. Uno de ellos, bueno, quizás más dolorosos que otros, más desgarradores que otros. Muchas familias en un sufrimiento muy profundo todavía por el dolor de ni siquiera saber cómo se encuentran sus familiares que están presos por razones políticas, por no tener acceso a sus abogados, por causas absolutamente viciadas, por no tener ni siquiera tratamiento médico, no poder ni siquiera entregarles la comida. Esto es una realidad muy dolorosa y ha sido quizás la bandera informativa de muchos porque sabemos que esto así, contado así, es muy difícil que se pueda hacer desde Venezuela. De cualquier modo, siempre vamos a enaltecer el trabajo de nuestros colegas que contra toda adversidad y con la mayor gallardía no solamente dan cobertura a estas manifestaciones y a estos episodios tan dolorosos de la vida pública nacional, sino que además nos hacen llegar todo esto que está ocurriendo. Tengo para ustedes el testimonio de una madre que se desmaya al contar las torturas sufridas por su hija y sus nietos que están bajo esta figura terrible de secuestro, de desaparición forzada por parte del régimen chavista. Vamos a escucharla. Mi hija tiene 3 hijos, toda su familia fue detenida. Su hijo menor de edad de 10 años, el de 15 años me lo torturaron, le amarraron la cabeza con bolsa, le metieron corriente. Un bebé empezando la vida, 4º año de bachillerato, no quiso seguir estudiando y hasta la fecha no tengo fe de vida de mi hija, no sé dónde la tienen, él sí sabe, necesito que me ayuden por favor. Bueno, yo le pido, bueno, la mayor discreción si usted va a compartir este material porque es profundamente doloroso para nosotros tener que informar cosas así. Creo que todo el mundo tiene el corazón arrugado de ver a una madre con un sufrimiento tan profundo como este. La verdad es que es muy duro dar estas noticias, pero nos toca visibilizar lo que está ocurriendo. Es parte del trabajo. Este es el caso, voy a detallar el caso. Y bueno, sepan excusar pues las emociones, pero es que dar estas noticias es muy doloroso, la verdad. Ella es la señora Fanny Lozada, es la madre de la presa política Arianis Araujo Lozada. Ella se descompensó durante esta manifestación, como le digo, en la Universidad Central de Venezuela, mientras ella estaba contando pues estas torturas que sufrieron sus nietos, que de acuerdo a la versión de los colegas que han hecho el seguimiento de este caso, los niños, los adolescentes fueron retenidos, fueron secuestrados por el régimen para forzar a su hija a entregarse. Todo esto por ser parte del disenso, por ser opositores y por denunciar todo el tema electoral y simplemente por ser opositores, ¿no? Perdón, este caso, voy a precisar este caso mucho mejor. La mayoría de los casos tienen que ver, como ustedes saben, con el tema electoral. Pero este caso es el de la joven que presuntamente está acusada en el caso de los explosivos en Plaza Venezuela, esto en la ciudad de Caracas. Ella le contó al periodista que hace la cobertura que un grupo de agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del 6CPC, pues allá en Venezuela, que están adscritos a la sede de la avenida Urdaneta en Caracas, llegaron a su vivienda sin orden judicial ni explicaciones para el allanamiento y así es como se llevan detenida a su hija.
En esa oportunidad, de acuerdo al testimonio de la señora, fueron 38 unidades, 2 tanquetas y una furgoneta para que se la llevaran detenida. Una escena pues aterradora, ¿no? Hasta ahora, como ella lo comentaba durante su intervención antes de descompensarse, dijo que no tenía información sobre el caso por el cual estaba acusada su hija ni el lugar donde permanece detenida y lleva pues todos estos meses pidiendo una fe de vida. Lo que se sabe de forma preliminar es que podría estar en la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, pero no hay confirmación oficial de esta especie. Este es el drama que viven estas madres. Estos casos son muy dolorosos, pero la idea también, al hacerlos visibles, a pesar de lo doloroso de las escenas, de lo terrible, es que se sepa que cuando Delcy Rodríguez acaba de anunciar que le va a pedir a la Asamblea Nacional que se apruebe una ley de amnistía, cosa que tiene que ocurrir en el seno de la Asamblea Nacional, en Venezuela, la Asamblea Nacional chavista, pues mientras eso se anuncia el cierre del helicoide, pues todas estas familias todavía siguen sufriendo. Yo voy a hacer una pausa para contarle que a pesar de que Delcy Rodríguez dijo el viernes que esta ley de amnistía para presos políticos debía ser aprobada con celeridad, hasta el momento en que estamos conversando, y vamos a actualizar para saber si ha habido un cambio, esa ley no ha sido incluida dentro del orden del día correspondiente a la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. El orden del día, como ya le he explicado, es el documento según el cual o donde aparece la agenda de discusiones del Parlamento de tal o cual fecha. Al menos que sepamos, no entró al orden del día. Vamos a actualizar para saber qué ha ocurrido, pero entonces, ¿dónde está la celeridad, no? Como le decía, hay algunos abogados que ya están emitiendo comentarios preliminares sobre, y la mayoría pues apoyando la aprobación de esta ley de amnistía, pero lo revisamos juntos al regreso. Hay más para contarles. Recuerden que también otra de las noticias que ha estado protagonizando pues todo el seguimiento noticioso de las últimas horas es la incorporación de las cámaras corporales a los agentes federales que cumplen labores de reforzamiento de las leyes de inmigración, ¿no? O de refuerzo de las leyes de inmigración. Estoy de acuerdo a la declaración de la señora Kristi Noem. Esta es otra de las notas importantes, la vamos a detallar al regreso. Le pido que se quede conmigo aquí en La Noticia en Profundidad. Vivimos en un mundo permanentemente en conflicto y al mismo tiempo las noticias que nos llegan cada día son más sesgadas. Para comprender lo que pasa en este mundo en guerra en el que vivimos, cada noche a las 7. Bienvenido aquí a su programa Epicentro Global. El capitán Luis Roger nos lleva al Epicentro Global con el más completo análisis de la geopolítica mundial de la radio de Miami. Lo que está pasando en el mundo en las últimas 24 horas. Solo por Radio Mundo, la voz del sur de la Florida. La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps. Cómo prevenir esos dolores de los mosquitos y sobre todo cuidarnos mucho más. Los mosquitos nos pueden crear esa infección, esa inflamación. Es importante saber si vamos a estar afuera, utilizar ropa que pueda cubrir lo más posible nuestra piel. Si no se puede, utilizar lo que son repelentes de los mosquitos. En dado caso que ya nos picó el mosquito, la preocupación es disminuir esa comezón, que se puede llegar a utilizar lo que son cremas que tienen esteroides para poder disminuir esa inflamación. Si tenemos muchos, considere por favor el hecho de utilizar los que son antialérgicos que puede encontrar en la farmacia. La idea aquí es evitar justamente estar inyectados por esos mosquitos y por favor quitar todo donde se acumule el agua para que no le demos una casa nueva a esos mosquitos. Algo grande ha llegado. Buenas tardes, queridos radiantes. Bienvenido a la Mesa Caliente. Les habla Antonio Tony Calatayud. La Mesa Caliente. Y como siempre, vamos a tratar diferentes temas de la actualidad. Oiga la Mesa Caliente diariamente de 3 a 4 de la tarde. Exclusivamente en Radio Mundo, su emisora.
¿Sufre de dolores musculares, calambres, hernias discales, dolor de espalda, cuello o articulaciones? Presentamos Flexadol, el gel analgésico más increíble del planeta. Su fórmula avanzada actúa rápidamente aliviando el dolor y dándole la libertad de moverse sin molestias. Ideal para deportistas, personas activas o cualquier persona que quiera decirle adiós al dolor. No espere más. Visite radiomundomiami.com y ordene su Flexadol hoy mismo. Flexadol, alivio real cuando más lo necesita. Conéctate con el ritmo de tu comunidad en Radio Mundo Miami. Descarga la app de Radio Mundo Miami en la Apple Store o en Android y lleva nuestra programación contigo donde vayas. ¿Prefieres escuchar en vivo desde tu compu? Fácil. Visita radiomundomiami.com y súbele el volumen a lo que pasa en tu ciudad, el país y el mundo. Radio Mundo Miami, la voz de nuestra gente. ¿Sabías que hay adultos con discapacidades que sueñan con una oportunidad de trabajar y sentirse parte de algo más grande? En Bright Futures Foundation les damos esa oportunidad, les enseñamos, los capacitamos y, más importante, le damos dignidad a través del trabajo. Y hoy, tú puedes ser parte de este cambio. ¿Cómo? Muy fácil, con una donación u ofreciendo una pasantía en tu empresa. No te cuesta nada y puede significarlo todo para ellos. Visítanos en brightfuturesvocational.org o llámanos al 305-244-5883. 305-244-5883. Síguenos en redes sociales y comparte esta bendición. Bright Futures Foundation, dando esperanza, creando oportunidades. Desde los hermosos atardeceres de Santorini, nos llega al corazón de Miami un nuevo concepto de comida latina en fusión egea, en Bargin, un restaurante de familia que te da una experiencia de 5 estrellas. En cada plato y en cada detalle crean un espacio sofisticado y acogedor, perfecto para saborear momentos inolvidables. Bargin. Estamos a la orden de tu gusto en el 1010 de la 8 calle del Southwest. Haz tu reservación al 305-707-8904 o visítanos en bargin.com. En Fontainebleau no hay una, hay dos razones para estar asegurado. Nosotras, las 2 Jennys. ¿Quién más? En Del Toro Insurance Fontainebleau, las 2 Jennys te ayudan con tu carro, tu casa y tu negocio. Y lo hacen como si fueras familia. Y a veces hasta peleamos entre nosotras por conseguirte el mejor precio. Llama ya al 786-786-0777. 786-786-0777 y pregunta por las 2 Jennys en Del Toro Insurance Fontainebleau. Del Toro Insurance, siempre contigo. La seguridad de estar bien asegurado. 786-786-0777. Responsabilidad exclusiva de sus participantes y no reflejan necesariamente la postura de Uno Holdings Group, Uno Next o Radio Mundo Miami. Radio Mundo, la número 1 en tu hogar. No tenemos la declaración oficial hasta ahora ante los medios de comunicación, pero sí tenemos imágenes que ya comienzan a circular sobre este encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, el presidente Donald Trump. En algunas sale sonriendo el presidente Petro después de tantos desencuentros y una postura bastante cómoda por parte del presidente Trump. Recuerden que el tema es que este encuentro fue privado
Y están las imágenes, claro que sí, las imágenes referenciales, las fotos de rigor, pero hasta ahora no tenemos el contenido de las declaraciones, ¿no? Allí están en un apretón de manos, y la verdad es que hasta ahora, por lo menos el lenguaje corporal parece arrojar buenas noticias, sobre todo porque lo que se espera de esto, primero es tomarse las cosas de la presidencia del país mucho más en serio, pero que la relación entre ambos países mejore, porque a Petro le quedan solo meses al frente de la presidencia, pero que la relación entre ambos países haya resultado afectada por todo lo que tiene que ver con su conducta reciente, pues es un tema que sin duda a todo el mundo le preocupa. Hablando de relaciones diplomáticas y de encuentros, quizás recuerde usted que le comentaba que la encargada de negocios de Estados Unidos, la señora Laura Doggio, ya llegó a Caracas el fin de semana, pero justo en un video que publica la cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, ella allí referencia sus últimas actuaciones, y es que ya se reunió con la presidenta encargada del régimen, Delcy Rodríguez. Voy a detallar parte de lo que está circulando en los despachos informativos. Se reunieron en Caracas y entonces ella divulga este video en redes sociales donde asegura que el trabajo ya comenzó en Venezuela. Esto usted lo puede ver a través de la cuenta en X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Allí hay varias imágenes de la diplomática ya en territorio venezolano. El presidente Trump y el secretario Rubio, y esto es una cita, me han confiado el cargo para liderar nuestra misión aquí en Caracas. Es un momento histórico para ambos países, como dijo el secretario Rubio. Queremos una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática, comentó en este video. También explicó que para que ella pueda conseguir este objetivo, tanto ella como su equipo se van a dedicar a trabajar con los venezolanos representantes de una variedad de sectores y perspectivas. Esto también es lenguaje textual. Vuelvo a citar, vamos a ejecutar el plan de 3 fases. Primero, la estabilización del país y la restauración de la seguridad. Segundo, la recuperación de la economía para beneficio de todos los venezolanos. Tercero, la transición para una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática, añadió. Ella finalizó el mensaje mencionando que el presidente Donald Trump ha tomado decisiones y que ahora las está implementando, como la apertura del espacio aéreo, la licencia general emitida hace unos días para el tema de la explotación petrolera, que son pasos claves, de acuerdo a su expresión textual, para fortalecer la recuperación económica. Nuestra presencia hoy marca un nuevo capítulo y estoy lista para comenzar a trabajar. Como le digo, esto es incluso un material que usted puede ver en la cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Ella viene de desempeñarse como embajadora de Estados Unidos ante Honduras y Nicaragua, viene de tratar con gobiernos hostiles. Llegó a Caracas este sábado, justo cuando están ya quizás en la cuenta regresiva para la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela por primera vez en casi 7 años, y todas estas actuaciones recientes que derivan de la captura de Nicolás Maduro en esta operación que se condujo en Venezuela el día 3 de enero. Le debía esa información, me parecía importantísimo compartirla, ¿no? Me quiero mover también dentro de Venezuela a otra nota muy importante, que es la de la ley de amnistía. Le hablaba del procedimiento legislativo que es necesario para que ello ocurra. Usted recordará que el viernes pasado Delcy Rodríguez anuncia que es necesario avanzar en la aprobación de esta ley. Como todas estas muestras de lo que ella ha asegurado es un gesto de buena voluntad, etcétera, enmarcado dentro de esos enunciados, y hemos dicho y denunciado aquí que esto ha sido a cuentagotas, que aquí no ha habido una excarcelación masiva y que se ha hablado incluso solo de excarcelaciones y que ninguno de ellos, de los presos políticos, se les ha concedido libertad plena, ¿no? Esto sigue siendo un problema que por ello se convierte en denuncia. Se esperaba que este proceso fuese con celeridad, porque esas fueron las palabras por ella usadas,
durante el anuncio, el mismo día en el que anunció que el helicoide, que es el centro de torturas más importante de Venezuela, tristemente importante de Venezuela, iba a ser cerrado para darle otro uso a esa instalación. Aquí también hemos denunciado que existen, de acuerdo al testimonio de víctimas, otros centros de tortura en Venezuela que deben ser cerrados también, con cuentas claras ante el mundo. En todo este contexto, entonces, se esperaba que hoy es decir, este martes, durante el trabajo o la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de Venezuela, se avanzara en la discusión o en la presentación de ese proyecto de ley de amnistía. Pero no se incluyó en el orden del día. ¿Qué tiene el orden del día correspondiente a esta fecha? Van a discutir el proyecto de ley de Cruz Roja Venezolana, la autorización del nombramiento de María Elena Uso Yatanasio como embajadora de Venezuela ante Italia y un proyecto de acuerdo por los 231 años del natalicio de Antonio José de Sucre. Esto no quiere decir que no se pueda modificar, esto no quiere decir que no pueda ocurrir en los próximos días, pero era importante compartir esto con ustedes. También quería comentarles que fue nombrado Félix Plasencia por parte del régimen interino como la persona que va a representar a la diplomacia venezolana en Estados Unidos, y dijo Delcy Rodríguez además que ya el equipo está trabajando en esto. Esto lo anunció el canciller del régimen, Iván Gil, también a través de mensajes y de vocería oficial. De manera que esto viene como a dejar un poco más claro cómo va el camino del restablecimiento de esas relaciones. También, sobre todo esto, sobre esta etapa no solo del restablecimiento de las relaciones diplomáticas en función del avance del restablecimiento de la democracia en Venezuela, en medio de estas etapas, obviamente el papel de María Corina Machado ha sido un gran tema de discusión pública, no solamente en Venezuela, sino en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Ella ha dicho de manera muy, muy seria y muy solvente que si para avanzar es necesario que ella tenga que reunirse o buscar la manera de coordinar con el mismísimo régimen, ella lo va a hacer. Esto también ha sido parte de la agenda informativa de las últimas horas, ¿no? También están llegando videos del recorrido del presidente Petro por las instalaciones de la Casa Blanca. Allí se ve también un video de cuando lo reciben y cuando lo saludan. Él venía, de hecho, de la residencia oficial del embajador de Colombia, es de donde salieron esta mañana en carro para la Casa Blanca, ¿no? Estos son parte de los detalles protocolares que hemos conocido. Pero bueno, falta saber cuál es el balance oficial de la reunión. Le hablábamos solo del lenguaje corporal. A lo mejor mis compañeras que vienen un poco más tarde que yo tendrán más suerte y podrán dar un balance un poco más preciso, ¿no? Sobre qué pasó con esa reunión que tiene a todo el continente, por supuesto, a la expectativa. Decía lo de María Corina Machado, que no descarta reunirse con Delcy Rodríguez si se reconocen los resultados del 28 de julio, y se pronunció también sobre el nombramiento, lo mencionábamos aquí en el programa el día de ayer, de la hija de Diosdado, Daniela Cabello, como ministra de Turismo del régimen encargado. Me voy a mover para hablar de un tema doméstico, para que no se nos quede por fuera la agenda noticiosa de Estados Unidos, para precisar algunos detalles. La secretaria Noem, como ya sabemos, anunció que todos los agentes de seguridad nacional en Minneapolis van a llevar cámaras corporales. La titular del Departamento de Seguridad ha informado que la incorporación de estas cámaras corporales, que son para grabar, ¿no?, el momento de la acción policial, precisamente se le van a entregar en una primera fase a los oficiales a cargo de los operativos en Minneapolis. Que esta medida, de acuerdo a lo que ella ha dicho, responde a las presiones que se han ejercido desde el estado de Minneapolis, que han llegado además al Congreso, que desde el propio Congreso algunos sectores le están pidiendo reconsiderar estos métodos e instaurar el uso de las cámaras como una medida que puede hacer que estas operaciones sean mucho más transparentes en cuanto a la actuación de los efectivos y de los agentes federales, y que esta medida será progresivamente adoptada en el resto del país en la medida en que avance la asignación presupuestaria, ¿no?
La disposición para instalar estas cámaras se ha vinculado temporalmente, como le digo, a la asignación de recursos presupuestarios. Todo esto es un tema muy espinoso que ahora mismo está en manos del Congreso. Este proceso tiene que ver con los episodios que han generado debate desde Minneapolis con las operaciones de control migratorio en Minnesota, donde, bueno, lamentablemente están estas 2 muertes de ciudadanos estadounidenses por arma de fuego y por la acción de oficiales federales, ¿no? La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos entonces informó que toda esta medida se va a implementar de manera progresiva a escala nacional, que espera que estas cámaras corporales, por lo menos en Minneapolis, sean implementadas de forma inmediata. Y todo esto también forma parte de una decisión que proviene del contacto y del diálogo con altos funcionarios. Entre los interlocutores de la Secretaría de Seguridad Nacional estuvo el zar de la frontera, Tom Homan, que fue la persona que el presidente Trump envió a Minneapolis, en Minnesota, para tratar de calmar un poco la situación muy fuerte que se ha estado registrando allí, porque las protestas no han cesado. Entendemos que la acción de los agentes federales con estas operaciones de control migratorio han seguido, y esto ha generado una enorme controversia en el país que ha obligado a la revisión de estos métodos y a la toma de decisiones, ¿no? También estuvo allí en ese diálogo el director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, Rodney Scott, el jefe de los Servicios de Protección de Fronteras y Aduanas de Estados Unidos. De acuerdo a lo que se ha conocido, entonces, este es un método que puede, como le decía, aumentar la transparencia del desempeño y las tareas del personal operativo en la escena, ¿no? Así que, de alguna manera, esperamos que de esto que falta, bueno, medir las consecuencias, ¿no? Entender cómo esto se va a convertir en una medida que pueda brindar información oficial inmediata, que es escrutable, que se puede ver, que se puede analizar, que puede constituir un elemento probatorio y que, bueno, puede ser en la mayoría de los casos pues un elemento probatorio, pero además darle transparencia y evitar la discrecionalidad excesiva que puede conducir a estos escenarios tan terribles de enfrentamiento, etcétera, ¿no? Yo quiero decirle que estamos sumamente agradecidos por esa confianza que usted ha depositado en nosotros aquí en Radio Mundo y unonext.com. Sepa que el esfuerzo de informar diariamente y de manera pues actualizada, con el minuto al minuto, es nuestro compromiso, es una ardua labor que hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes, que es un gusto estar aquí para servirles y informarles y acompañarles, que don Ernesto Rivero está al frente del control técnico aquí en la estación, y que me voy a despedir con un dato más, y es que los temas de la reunión entre el presidente Petro y el presidente Donald Trump, bueno, la desertificación, la inclusión en la lista OFAC, el retiro de la visa, el futuro de las operaciones contra el narcotráfico de Colombia, todo eso estuvo en la mesa, una reunión hermética y sin mucho protocolo, así lo titula NTN 24. Vamos a ver qué sucede. Nuestro seguimiento es parte de la tarea. Gracias por estar allí. Soy Mariana Gómez, me despido. Dios los bendiga, será hasta mañana. Sufre de dolores musculares, calambres, hernias discales, dolor de espalda, cuello o articulaciones. Presentamos Flexador, el gel analgésico más increíble del planeta. Su fórmula avanzada actúa rápidamente, aliviando el dolor y dándole la libertad de moverse sin molestias. Ideal para deportistas, personas activas o cualquier persona que quiera decirle adiós al dolor. No espere más. Visite radiomundomiami.com y ordene su Flexadol hoy mismo. Flexadol, alivio real cuando más lo necesita.
Conéctate con el ritmo de tu comunidad en Radio Mundo Miami. Descarga la app de Radio Mundo Miami en la Apple Store o en Android y lleva nuestra programación contigo donde vayas. ¿Prefieres escuchar en vivo desde tu compu? Fácil. Visita radiomundomiami.com y súbele el volumen a lo que pasa en tu ciudad, el país y el mundo. Radio Mundo Miami, la voz de nuestra gente. ¿Sabías que hay adultos con discapacidades que sueñan con una oportunidad de trabajar y sentirse parte de algo más grande? En Bright Futures Foundation les damos esa oportunidad, les enseñamos, los capacitamos y, más importante, le damos dignidad a través del trabajo. Y hoy tú puedes ser parte de este cambio. ¿Cómo? Muy fácil, con una donación u ofreciendo una pasantía en tu empresa. No te cuesta nada y puede significarlo todo para ellos. Visítanos en brightfuturesvocational.org o llámanos al 305-244-5883. 305-244-5883. Síguenos en redes sociales y comparte esta bendición. Bright Futures Foundation, dando esperanza, creando oportunidades.